Hola, Gris, Isabel, ¿están ahí? Hey, sí. Hi. Eh, Nada, yo creo que vamos a empezar. Hoy cancela mucha gente y también yo lo recordé tarde porque he tenido muchas cosas en la semana. Pero nada, vamos a hacerlo así y lo grabamos. Ok, ya. Ok. Entraron dos personas. Dame un segundo. Hola, estoy hablando. ¿Tú me tienes muteada? Estamos probando porque Rahil está en la misma habitación. Tú no tienes que entrar porque tú me vas a escuchar. Ok, vamos a iniciar entonces. ¿A alguien le gustaría orar para empezar? Tengo que admitir que estoy un poco cansada y tengo muchas cosas que hacer, pero eh, no, el Señor llena, el Señor revive, so that's good. Bueno, Man, let me see. amén, amén. ¿Tú quieres orar, Mark? Yes, I would like that. Ok, great. Hay una Ok. bulla que yo estoy esperando que se acabe porque yo no voy a Yo no, votar. no se escucha realmente. Ah, Se escucha. great. Buenas. Shush, Buenas. I'm gonna pray. ¿Puedo Vamos. ahora? ¿Qué pasa? ¿Van a orar ahora mismo? Sí, vamos a empezar. Yes, Está bien. you was Dale, Marco. close. Okay. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este momento, Señor, que podemos compartir entre todos y, Señor, reunirnos aquí para poder estudiar más de tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque ya en esta semana hemos, Señor, que nos has acompañado hasta aquí, Señor, y con todo y todo, que quizás no todo haya salido bien, que quizás hayan habido algunos percances, Señor, cosas que no hayamos planeado. Tu gracia, Señor, nos favorece día tras día y tus misericordias, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Queremos darte gracias por este estudio, Señor, de este día, que por lo menos estamos aquí, Señor, y que te pedimos que sea tu espíritu hablando a nuestros corazones a través de Amalia y que podamos, Señor, estar viendo lo que es, lo que implica vivir, Señor, para tu gloria, no para nuestro beneficio ni nuestro beneplácito. Ayúdanos, Señor, y que no salgamos igual, Señor, que como entramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Mark. Bien, déjame un segundo. Ay, disculpe, mi hermana está ahí al lado, entonces, yes. Nada, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. A ver, no sé por qué me puse así. Pero bien, hoy estamos ya en el capítulo 4 de Efesios, estamos estudiando el libro de Efesios. Los que están aquí, ya yo creo que son los de siempre, o sea, no hay nadie nuevo, por lo que yo tengo entendido. Y nada, vamos a entrar ya a más de la mitad del capítulo, ya solamente falta capítulo 4, 5 y 6 para terminar Efesios. Y es un libro muy corto que se lee muy rápido, que si un día tú te sientas y dices, me voy a sentar a leer Efesios, tú lo lees. Pero me ha gustado mucho estudiarlo de fondo y poder conocer la simpleza del Señor de una manera más, valga la redundancia, profunda. Pues sí, entonces nada, vamos a comenzar el capítulo 4 hoy y todo lo que, recuerden, todo lo que yo hablo aquí, yo lo saco del comentario bíblico online que enviamos por el grupo y de ahí es que nosotros nos basamos para poder estudiar la palabra porque es un buen recurso y que se los recomiendo. Entonces nada, el capítulo 4, yo no sé si ustedes se acuerdan que para el primer estudio nosotros hablamos de que, ok, ya, la claridad está un poquito baja. Okay. El primer estudio nosotros habíamos hablado de que el libro de Efesios se dividía como que en dos. Entonces tú tenías, los primeros tres capítulos eran acerca de las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, y los otros últimos tres eran cómo tú vives entonces ese Evangelio, cómo tú pones en práctica el Evangelio. Entonces me parecía muy interesante tratarlo ahora porque el primer estudio que nosotros hicimos era qué es el Evangelio. Y ahora nosotros vamos a comenzar a ver cómo lo ponemos en práctica, cómo se ve un evangelio puesto en práctica.
Entonces, el capítulo 4 tiene como tema general viviendo para la gloria de Dios. Entonces, vamos a empezar. Bien, la vista general del capítulo. El capítulo se divide, por así decirlo, como en tres. Del versículo 1 al 6 tenemos un llamado a la unidad entre el pueblo de Dios. ¿Hay alguien? Ok, pero alguien entrando. Okay. Bien, del versículo 1 al 6 es un llamado a la unidad entre el pueblo de Dios. Del 7 al 16 es la forma en que Dios obra la unidad a través de los dones espirituales de liderazgo en la iglesia. Sabemos primero el llamado a la unidad, luego cómo Dios hace que esa unidad funcione, y el del 17 al 32 es despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo. Yo creo que mi Biblia está ahí. Roja, pásame mi Biblia, please. Entonces, nada. Este capítulo es más largo que los otros. Este dura hasta el 32. Dije, dura. Este es más largo que los otros y hay como hasta el 32. Los otros han sido hasta el 21, 22 versículos. Pero no vamos a profundizar tanto específicamente en cada uno para que no se haga muy largo y para que entendamos la idea general. También hay conceptos que ya nosotros estamos familiarizados, así que no tuviéramos que repetirlo tanto. Muy bien, entonces vamos a empezar. Okay, ahí. Bien, del versículo 1 al 3, ¿quién me lo puede leer? Está en pantalla. Dale, David. Ok, dice, el fundamento de toda exhortación y el carácter de un andar digno. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose uno a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Amén, gracias. Entonces, del versículo 1 al 3, lo que nosotros vemos, como dice, como dice arriba, es el fundamento de toda exhortación y el carácter de un andar digno. El fundamento de toda exhortación es esto, lo que vemos aquí, de una manera digna, vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Cuando comprendemos realmente cuánto hizo Dios por nosotros, naturalmente querremos servirle y obedecerle por gratitud. La idea es clara, no andamos dignamente para que Dios nos ame, sino porque Él nos ama. Es un concepto que nosotros ya hemos venido estudiando muchísimo y es algo que se repite de diferentes formas a través del Evangelio, como nosotros no andamos, por ejemplo, Pablo aquí dice, yo no ando de manera digna y por eso el Señor me ama, sino por la vocación, o sea, dice, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Por esa vocación en que ustedes han sido llamados, que uno actúa de manera digna. Y esto es motivado por gratitud, no por el deseo de ganar méritos. Entonces, luego la segunda parte del pasaje dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. La palabra humildad siempre tenía como una mala asociación, o sea, hasta en el tiempo de ahora nosotros podemos darnos cuenta cómo la palabra humildad a veces se asocia como con personas que de pobreza o que tienen bajos recursos. A veces la humildad se relaciona con ese tipo de términos, pero esto es una gloriosa virtud cristiana. Significa que podemos estar felices y contentos cuando no tenemos el control o no estamos dirigiendo las cosas a nuestra manera. O sea, es una forma, es una actitud, es más como una actitud que un estado, como el Señor lo presenta en la palabra. Y al final, la unidad del Espíritu, la unidad en el Espíritu dice que confiamos en que esta unidad se encuentra en Jesucristo por el Espíritu de Dios. Dice, queremos la unidad en la verdad de Dios a través del Espíritu de Dios. Busquemos esto, vivamos cerca de Cristo porque esta es la mejor manera de promover la unidad. Las divisiones en las iglesias nunca comienzan en aquellos que están llenos de amor por el Salvador. Ok, esto es importante recalcarlo porque vamos a ver mucho ahora en Efesios, en el próximo capítulo y en los próximos versículos, acerca mucho de la unidad. Y entonces eso abre preguntas. Yo estudiando el capítulo me preguntaba, si el Señor nos llama a tanta unidad, ¿por qué hay tantas diferentes como que religiones? ¿Por qué hay tantas diferentes creencias dentro del mismo cristianismo? Dentro del mismo cristianismo tú puedes ver que bautista, que pentecostales, que presbiteriano, que sí, que, o sea, hay demasiadas, digamos, separaciones. Y esto tal vez pueda sonar, o sea, puede parecer un poco contradictorio a lo que Pablo nos dice en Efesios acerca de la unidad en el Espíritu. Vamos a ver por qué sucede esto. Bien,
del versículo 4 al 6. ¿Quién me lo puede leer? Descripción de la unidad de la Dijiste. iglesia. ¿Tú dijiste yo? ¿Quién dijo yo? Y Ah, ok. Entonces, Rogil, tú estás aquí, que se va a escuchar mal. deja que hable, va libre. Ok, habla, Rogil, léelo. Yo me voy a mutear. Ok, dice, ok. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Yo creo que a mí es la única persona que se me escucha doble porque no tengo audífonos. Pero ok. Entonces, aquí vemos el concepto y como que repetido de la unidad. Entonces, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. O sea, cuando se refiere a un cuerpo, la iglesia es el cuerpo, porque se refiere a Cristo como la cabeza, que es algo que lo vamos a ver más adelante. Pero este capítulo, y yo creo que en la Biblia, hay como un cierto tipo de analogía de anatomía. O sea, ellos usan como Cristo es la cabeza y como nosotros somos el cuerpo y nosotros somos diferentes partes del cuerpo. Eso es algo que vamos a explorar más adelante. Y entonces aquí comienza con esa analogía diciendo que nosotros somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Un cuerpo debería de tener un solo espíritu. Si la iglesia entera, es como, o sea, es súper chulo verlo como si fuéramos un cuerpo literal. Si la iglesia entera es un solo cuerpo, un cuerpo físico, o sea, nuestro cuerpo no tiene dos espíritus, tú no tienes dos corazones, tú no tienes dos almas, tú no tienes tres formas diferentes de, qué sé yo, tú envías sangre al cuerpo. No, tú tienes un solo cuerpo, tú tienes un solo espíritu. Y así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Y aquí esto se refiere a que el mismo evangelio que estamos siendo predicado, o sea, es lo mismo. Pablo te está diciendo que lo mismo que yo le estoy predicando a los gentiles, lo mismo que yo le estoy predicando a los judíos, es la misma esperanza que yo estoy predicando. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y cada una de estas áreas comunes es mayor que cualquier diferencia potencial. Vamos a ver qué significa eso ahora. ¿Quién puede leer el paréntesis? Yo puedo, pero Dale, David Juan. está levantando la mano, así que tú. Ok, quien sea. Dale tú, yo leo el próximo. Ay, algunos piensan que debido a que Pablo dice que hay un bautismo, la idea del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior es inválida. Pero Pablo solo habla aquí del bautismo en agua, que es la señal visible de la obra común de Dios en cada creyente, y por lo tanto, la base de la unidad. No hay bautismos separados para judíos y gentiles. Y no sé qué significa eso ahí. El concepto del bautismo en el Espíritu Santo se habla claramente en Mateo 3:11, Hechos 1:5 y Hechos 10:11-16. Esto puede considerarse una experiencia inicial y a veces dramática que uno tiene con la plenitud del Espíritu Santo, una plenitud que Dios quiere continuar a través de la vida cristiana de las personas. Gracias. Ok, perfecto. Entonces aquí habla de que el bautismo que se habla acá no se refiere al bautismo posterior. Ustedes saben que en el día de Pentecostés se hace un bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia y se le llamó, puede ser un bautismo del Espíritu. Entonces, ahí no está hablando de eso, ahí está hablando del acto de hacerlo, del símbolo del bautismo, que debería de ser un solo para todo creyente. Y aquí vemos que no está separado para judíos y para gentiles, que no es un acto como que ceremonial, es algo, ¿cómo se dice? Core, como algo, se me olvidó la palabra. Ajá, ustedes entienden, saben inglés, como que, base y de la creencia cristiana, algo como que, sí, dependiendo de esto yo puedo cambiar esto. No, es todo lo mismo para todo el mundo. Es referencia bíblica. Muy bien. Of course. Of course, muy bien, excelente. Entonces, versículo del 7 al 10. Yo creo que David había levantado la mano, so dale. Entrega de dones espirituales. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a las medidas del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esa expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ok, so esto está como medio
trabalingüístico. Parece un trabalengua, pero lo vamos a ver. Dice, para cada uno de nosotros, o sea, aquí está hablando ya de la entrega de los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales que le toca a la iglesia? Entonces, para cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta es la base para la distribución de los dones espirituales de Dios a través de su iglesia. O sea, el Señor entrega dones concedidos por su gracia. Nosotros hemos visto un concepto que ya se ha repetido una y otra vez, que todo que tenga que ver con el Evangelio por gracia, como Él elige a las personas que hablan del Evangelio, como el Evangelio por gracia, y ahora como la repartición de los dones espirituales es por gracia. Y me parece muy curioso que se repita y se repita y se repita, pero es algo que no tiene que quedar claro en la cabeza, porque eso ejercita la humildad, que es algo que vamos a ver más para adelante también. Entonces, esta ofrenda sucedió como se describe proféticamente en el Salmo 68, 18. Eso está interesante. ¿Quién puede buscar el Salmo 68, 18? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Isabela lo busca. Dale, Isa. Ajá, dame un segundo. Salmo 68, ¿qué? 18. 18, ok, aquí está. Dice, tú has ascendido a lo alto. Bueno, voy a leer el 17 y el 18, por si tiene algo de Dale. contexto. Él dice, porque miráis con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya. Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Los carros de Dios son miríadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has exhibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Amén. Gracias. Entonces, nosotros podemos ver aquí como un foreshadowing. Cuando, por ejemplo, estamos viendo, esto pasa mucho en la Biblia y sabemos que esto pasa y sucede, pero por ejemplo, cuando estamos viendo una película, uno ve a veces como que hints de cosas que van a pasar más para adelante, como que pequeña pista, pequeña clave de cosas que van a pasar más para adelante. Y cosas que te pueden dejar decir, bueno, este puede ser malo, o bueno, este va a decir esto, o este va a ser el hijo de tal gente. Cualquier cosa. Tú puedes ver como que pequeñas claves de cosas que te van a ir dejando dicho a través de la película. Y la Biblia hace eso de alguna forma. Y aquí lo dice muy claro, o sea, en el Salmo 68, 18, lo que hace es que te lo dice de una manera hasta profética. Y te dice que asimismo, o sea, usa la misma palabra de ascender y la repartición de los dones. Cuando Jesús subió al cielo, esta fue la evidencia de su triunfo sobre cada enemigo, al él llevar cautiva la cautividad. Y eso también es súper interesante, el concepto de que Jesús lleva cautivo la cautividad. Porque ¿qué es la cautividad? O sea, la cautividad es el pecado y la cautividad, por el pecado, nos mantiene cautivo a nosotros. Entonces Jesús lo que hizo fue que cautivó la cautividad. O sea, ya nosotros no somos cautivos por el pecado. Y es un concepto también muy interesante. Y hasta algo poético que la Biblia lo utiliza así. Entonces, dice, Pablo no citó el pasaje exactamente como aparece en el Salmo 68, lo que Isa leyó, o lo modificó bajo la inspiración del Espíritu Santo o bajo una inspiración similar. Citó de una tradición, o sea, él no hizo como que él lo modificó bajo un entendimiento del Espíritu Santo. Él citó una traducción antigua llamada Targum que cita el Salmo de esta manera. El Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres. Ciertamente hay suficiente espacio en el idioma del hebreo original para permitir la lectura de Pablo, aunque es inusual. Entonces es muy interesante. Pablo estaba citando una versión, como que una traducción antigua, perdón, del Salmo 68, 18, que no lo dice literal, pero cuando nosotros lo vemos ahora en Efesios, literalmente está diciendo que él subió, cautivó la cautividad, lo que ya dijimos. Entonces él reparte dones, toma dones para los hombres. Y eso está muy interesante. Y en esto Pablo demostró cómo la palabra subiendo, En esto Pablo demostró cómo la palabra subiendo en el Salmo 68, 18 se refiere a la resurrección de Jesús, hablando primero de su ascensión desde las partes más bajas de la tierra y en segundo lugar a su ascensión por encima de todos los cielos. Entonces también es como una forma de hablar de la resurrección de Cristo. También eso está muy interesante. Son cosas que se nos escapan si lo leemos por encima, como que yo hubiera leído eso por encima y hubiera dicho que ascendió, que subió, o sea, que subió y cogió dones y se lo dio a la gente. Pero ve el trasfondo y cómo
todo lo que está pensado detrás de las palabras es muy especial, es muy interesante. Y eso es lo que estamos haciendo con el estudio. Entonces, bien, versículos 11 y 12 son corticos. ¿Quién lo quiere leer? Once y 12. Yo lo leo. Dale. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, gracias. Esto es interesante. Entonces aquí está hablando en el 11 y 12 de los oficios del liderazgo espiritual en la iglesia y su propósito. O sea, él está hablando de cuáles son entonces los trabajos que, ok, ya tengo los dones, lo voy a repartir. Estos son algunos de los que estoy dándole a la iglesia. Alguno le dijo ser apóstoles. ¿Quién me lee apóstoles? Apóstoles. Dale, Mark, no sé. ¿Quién está ahí? Okay. Hay apóstoles que son embajadores especiales de la obra de Dios, aunque no en el mismo sentido autoritativo que los apóstoles del primer siglo. Ok, ¿qué tú entiendes por apóstoles, Mark? Y yo entiendo por apóstol. Sí. Bueno, la Biblia dice que apóstol significa enviado, dice que son embajadores, son personas que tienen una misión. Bueno, en contexto corresponde a un llamado que el Señor le hizo a gente que vieron al Cristo resucitado, que tienen una parte específica de la obra de Dios, que obviamente sabemos que correspondió al primer siglo de la iglesia primitiva. Muy bien. ¿A qué le suena apóstoles? ¿A quién es el que se le llamaban apóstoles también? Como a los 12 discípulos y cosas así. Esa, O sea, sí, yo voy a decir que, o sea, yo entiendo que mucha gente dice que el significado como original de la palabra es lo mismo que un misionero, cosas así, pero como que yo creo que aunque está bien, tú lo pudieras decir, pero que cuando tú dices apóstoles y tú sabes que también está el otro término de los apóstoles que vieron a Cristo y todo eso, puede ser como un poco confuso y como que tú te estás como poniendo una autoridad que quizá no es tuya y cosas así. Que también me parece interesante porque quería tocar el tema y detallarlo un poco más, porque nosotros estamos viendo ahora un surgimiento de personas que usan títulos de ese calibre, o sea, se llaman apóstoles, se llaman profetas, y cuando nosotros vemos la persona a la que la palabra le llama, así, o sea, a la que la palabra le llama apóstoles, pues nosotros vemos que la definición es un poco diferente, muy diferente. O sea, nosotros literalmente se les decía apóstoles porque eran, o sea, escogidos por Jesús. Y, o sea, los dos apóstoles, por ejemplo, fueron escogidos por Jesús y ellos vieron las acciones de Jesús y entonces testificaron acerca de esas acciones. Entonces, en la iglesia ya tú tenías un sinnúmero de gente que eran testigos de lo que había pasado con Jesús y entonces se le acreditaba a los apóstoles. Pero, ¿por qué nosotros ahora, tal vez en la actualidad, no pudiéramos, tal vez fuera un poco confuso llamar a la persona apóstol? ¿Por qué no fuera como que productivo, tal vez llamarnos apóstoles? Y es que hay varias formas de interpretarlo y que hay varias personas que creen. Ya esto en base a cómo tú interpretes la palabra y ya tú te puedes ir un poco más allá en eso. Pero hay personas que creen que ya esos dones, digamos, ya el Señor lo dio en el Nuevo Testamento y que fue para la iglesia primitiva específicamente. Y ya no se, digamos, se necesitan porque la palabra se terminó de escribir y pues eso no se necesita ya en la actualidad. Pero hay varios dones más que se van viendo, o sea, dones no, perdón, oficios de liderazgo espiritual que se van viendo en estos versículos. Está profetas, que ya ese sí el como el que tú dirías como que, bueno, si alguien se dice profeta en la actualidad, como que ya un poco como sketchy, porque si la profeta lo que significa literalmente es que pronuncian palabras de Dios en completa coherencia con el fundamento del Antiguo y Nuevo Testamento. A veces habla en un sentido predictivo, pero no necesariamente así, y siempre están sujetos al discernimiento y juicio del liderazgo de la iglesia. 1 Corintios 14:29. Esas son las personas que, o si el Señor le da una palabra profética, una palabra que ellos no poseían, ellos no sabían, y entonces el Señor le daba una revelación. Y por eso a veces nosotros entendemos, hay varias ramas y diferentes discusiones al respecto, pero que ya la palabra del Señor se cumplió y todo lo que está en la Biblia es lo que nosotros tenemos que saber. Y que si alguien tiene
una profecía, digamos, o alguien dice que está desarrollando este oficio, tiene que estar de acuerdo a la palabra y lo que dice la palabra. No puede salir de lo que dice la palabra. Nunca una profecía va a contradecir algo que diga el Señor o que dijo la palabra, o que vaya a estar en contraposición a lo que diga la palabra, porque entonces contradijera su misma definición de la palabra. Y bien, evangelistas son específicamente dotados para predicar las buenas nuevas de salvación. Una persona, digamos, pueden ser misioneros, pueden ser personas que prediquen la palabra ya de manera en la calle, a las personas. Ajá. Y pastores y maestros, cuando hay personas que dividían estos dos oficios, decían pastor era una cosa y maestro era otra, pero lo que es más correcto es ponerlo en una misma categoría, porque el griego antiguo describe claramente un oficio con dos títulos descriptivos, que pastorea el rebaño de Dios principalmente, aunque no exclusivamente, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, un pastor enseñaba a su rebaño. O sea, que cuando se refiere a pastores y maestros, pues es básicamente lo mismo. O sea, lo voy a decir de esta forma. Un pastor es un maestro, pero un maestro no necesariamente un pastor. Y eso es importante tenerlo pendiente. Y luego te dice el propósito. O sea, te está diciendo cuál es el oficio de liderazgo en la iglesia. Después te dice el propósito. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los santos somos nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de estos dones de liderazgo también es claro. Es que los santos, el pueblo de Dios, puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio y el servicio, para que el cuerpo de Cristo, nosotros, para ser edificado, expandido y fortalecido. Perfeccionar también tiene la idea de arreglar. Esta palabra griega antigua se usaba para describir el tratamiento de huesos rotos o la reparación de redes. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, reparados y en forma. O sea, cuando habla aquí de capacitar, arreglar, en diferentes traducciones nosotros podemos ver cómo se significaba eso. Era como una forma de fortalecer el cuerpo de Cristo. Y es la misma analogía que nosotros podemos de manera simplificada. O sea, un cuerpo necesita fortalecerse. Y la forma de hacer esto, o sea, la forma en como o sea, el propósito para tú hacer esto es para nosotros llegar a la santificación, el proceso para ser más como Cristo. Y eso es un oficio que uno va a utilizar para hacer esto. Es muy detallado todo eso, es muy claro como el Señor lo pone. Entonces, Roger, se me está cargando la computadora el cargador. Gracias. Bien, entonces, 13 al 16. Este es largo, pero es claro. Entonces, leerlo al paso. ¿Quién puede? Lo vale. Ok. Ok. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura. Para yo leerlo tiene que estar puesto. Slide. Espérate, que no sé por qué se movió. Ay, sorry. Ah, Sorry. Ok, ya. ok. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Sí, estaba muteada. Ok, amén. Bien, entonces, aquí habla de, perdón que no estoy viendo cuánto. Ok, la meta deseada de la obra de Dios a través del liderazgo de la iglesia y el perfeccionamiento de los santos. Aquí está hablando de la meta, entonces, de este liderazgo y de el perfeccionamiento de los santos. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hay algo importante aquí, la unidad de la fe. Ajá, dice, esta es la primera meta de la obra de Dios a través de los oficios y dones del liderazgo. O sea, nos dieron los dones ahorita y los dones del liderazgo, y entonces, ¿para qué? Para que hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y ajá, esto es consistente tanto con el propósito supremo de Dios en Efesios 1:10, que hablábamos, yo lo tengo aquí. Efesios 1:10 dice,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que en Efesios 1:10 nosotros nos presentamos con un propósito. Y aquí se está viendo cumplir esto, como en el ministerio de Dios revelado a través de Pablo en Efesios 3:6. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y entonces aquí, todo eso, esos dos versículos hablando de una unidad, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. De la unidad de la fe, en pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces aquí, luego más por adelante dice, la palabra griega antigua para llevados por doquier. Ok, porque aquí dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. En otra versión dice llevados por doquier. Y la palabra griega para esta expresión proviene de las mismas palabras que se usan para describir el tormentoso mar de Galilea en Lucas 8:24. Entonces, la misma palabra que nos están diciendo que ya no, nosotros no vamos a ser llevados de aquí para allá, como en esa ocasión, por ejemplo, en Lucas 8:24, que algo muy gráfico, o sea, imaginarte las olas del mar llevando de aquí para allá. Y nosotros podemos ver cómo esa misma expresión se usa para lo que nosotros ya no seremos. Podemos valorar erróneamente el movimiento sobre el crecimiento. El mero movimiento solo se mueve de un lado a otro, pero Dios quiere que crezcamos en todo. O sea, Dios no quiere que nosotros nos movamos de un lado a otro en la práctica de la iglesia, ¿no? Él quiere que nosotros crezcamos, que nos asentemos. Y bien, y después dice que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en todo, perdón, en todo, en aquel que es la cabeza. Otra forma que se describe la madurez es cómo crecer en Jesús, que es la cabeza. Nuevamente, esto define la dirección de la madurez. Nunca nos volvemos independientes de Jesús, crecemos en Él. O sea, nosotros no es como que, ok, yo voy a ser un mejor cristiano, entonces yo voy a ir convirtiéndome más como Cristo de esta manera, entonces aquí está Cristo y aquí estoy yo. No, es que nosotros, es de la cabeza, que es Cristo, y nosotros crecemos en Él. Y es como que a la cabeza que Cristo le salga un cuerpo, y eso somos nosotros creciendo en Él. Y es un poco como raro, pero es una buena descripción para nosotros tenerlo en cuenta. Y luego sigue diciendo que de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, o sea, cuando hacen esta ejemplificación física de nuestro cuerpo, para que nosotros lo podamos entender bien. O sea, la fortaleza que tiene nuestro cuerpo, él está unido, o sea, por las coyunturas, que proveen el funcionamiento adecuado de cada miembro. O sea, el hecho de que nosotros estemos unidos, el hecho de que yo pueda mover mi pie, y yo puedo mover mi mano porque está bien unida. Si no estuviera unida, pues no la pudiera mover. Y entonces, eso es lo que se refiere entonces cuando habla de la unión en el cuerpo de Cristo. Nosotros no vamos a poder crecer de ninguna forma. Nosotros no vamos a poder, o sea, una mano no crece si no está unida a su cuerpo. Entonces, nosotros no vamos a poder crecer si no estamos unidos a Cristo, no estamos creciendo en Él. Y sí, es una evidencia de la madurez, que los líderes y los santos están haciendo su trabajo, es esta actividad propia. Esto significa que cada pieza y articulación proporciona lo que puede suministrar en un esfuerzo coordinado. Cuando esto sucede, naturalmente provoca el crecimiento, tanto en tamaño como fuerza, pero especialmente crecimiento para edificar en amor. Y el crecimiento que al Señor le importa, el crecimiento de nosotros en amor. Y eso demuestra mucho como que la prioridad del Señor. Él quiere que nosotros nos edifiquemos, que crezcamos, que, que crezcamos en santidad para su propia edificación en amor. Y esa es la unidad que Él quiere ver en la iglesia. Entonces, nosotros comenzamos a ver cómo es dar los dones, luego esos dones se convierten en oficios para el liderazgo de la iglesia. Ese liderazgo de la iglesia se tiene que transformar en una unidad en la iglesia, y esa unidad en la iglesia, entonces nosotros tenemos que crecer en ella para edificación del amor, para que la iglesia se edifique en amor. Y es una muy linda forma de ver las palabras. Entonces, versículo 17 al 19, el carácter del viejo hombre. Ok, y ahí pasamos, entonces, como que la siguiente parte del capítulo. Y es que el capítulo 4 está dividido en la Reina Valera, en la unidad del Espíritu, o sea, todo lo que estamos hablando aquí de la unidad del Espíritu hasta aquí, y luego ahora la nueva vida en Cristo. Ahora vamos a hablar de esta nueva vida en Cristo. Entonces, para hablar de la nueva vida en Cristo tenemos que hablar del carácter del viejo hombre. Y dice 17 al 19, ¿quién lo puede leer? Yo lo puedo leer. Dale, Isa. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor,
que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amén. Gracias, Isa. Entonces aquí está diciendo básicamente cómo se ve, o sea, cómo ejemplificando el carácter del viejo hombre. Que ya no andéis como los otros gentiles. El andar de los gentiles se caracteriza por la vanidad de su mente. Al final, su forma de pensar, su forma de pensar es vanidosa porque tiene el entendimiento entenebrecido, o sea, porque el entendimiento está nublado, no está claro el entendimiento. ¿Por qué? Porque son ajenos a la vida de Dios. Y esto también te lo puedo ver de una forma ejemplificado con lo del cuerpo. Si tú estás lejos del cuerpo de Cristo, o sea, si digamos, si tu ojo no está en tu cuerpo, tu ojo no va a ver nada. Y entonces eso es lo que pasa con la gente que no está apegada al Señor. Y fundamentalmente la ignorancia y falta de comprensión del hombre es un problema del corazón. Se muestra no solo en una necia negación de Dios, sino también en sus fallas morales. O sea que no solamente el hombre niega a Dios y ya, y se queda ahí, Dios no existe, ya, Dios no existe y eso está mal y yo creo que Dios está mal. Eso se refleja en cómo ellos actúan. O sea, el hecho de que tú niegas a Dios se va a reflejar en tu actitud, ¿verdad? Así mismo como cuando tú te acercas del Señor, eso se refleja en tu actitud de, hola papi. Sí. Así mismo como las actitudes se reflejan cuando tú te acercas del Señor. Así mismo una persona que no te acerca del Señor y que niega al Señor, eso se refleja en actitudes de fallas morales, como lo está diciendo aquí, lascivia, impureza, avidez. Y los gentiles de los que habla Pablo o eran ateos o creían en dioses que en sí mismos eran inmorales. Por lo tanto, en su negación del Dios verdadero, negaban cualquier estándar de moralidad al que debían responder. Y eso básicamente es lo que nosotros vemos en la actualidad, no solamente con los gentiles. Bien, entonces, el carácter del viejo hombre, ok, no, perdón. Ok, está repetido. Sorry. Okay. Bien, entonces, 20 al 24. Ok, ya. 20 al 24, ¿quién lo puede ver? Dale. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gracias. Entonces, aquí entonces antes te estaba enseñando el carácter del viejo hombre y ahora el del nuevo. Fundamentalmente, Pablo dice que para el cristiano debe haber una ruptura con el pasado. Jesús no se agrega simplemente a nuestra vida anterior. La vieja vida muere y Él se convierte en nuestra nueva vida. Esa parte me encantó, porque cuando yo estaba leyendo el capítulo en mi Biblia, yo tenía algo anotado que yo no me acordaba. No sé cuándo lo anoté realmente, pero dice que no solo basta con despojarse del viejo hombre, hay que vestirse del nuevo. Y eso me confrontó mucho porque yo me voy a quitar porque yo no me escucho hablando y siento que estoy gritando. Okay. ¿Por qué es importante? Porque aquí el Señor no nos llama nada más a ver el carácter del viejo hombre y decir como que, ok, eso está mal, yo no lo voy a hacer. El Señor nos dice, muere ese carácter, no agregue a Cristo a tu vida, no agregue a Cristo como que a tu rutina, a tu forma de ser. Elimina tu forma de ser pasada y sé como yo. Y entonces Él te está diciendo que no basta con tu despojarte del viejo hombre, sino que tú te tienes que vestir de nuevo. Y eso me parece súper poderoso porque realmente se me olvida. Y cuando dice no habéis aprendido hacia Cristo, lo que significa es que la repetición de esta idea muestra que vestirse del nuevo hombre tiene un fuerte aspecto de aprendizaje y educación. Le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús y renovados en el espíritu de vuestra mente. Nuestra vida cristiana debe ir más allá del conocimiento mental, sino que debe incluir absolutamente el conocimiento intelectual e influir en toda nuestra manera de pensar. Yo no sé si ustedes escuchado una frase. Yo no la sé porque estaba en mi curso, habían como que ventanas y había muchas frases en la ventana. Y entonces había una frase de Mahatma Gandhi que era como que
cuida tu pensamiento porque se van a convertir en tu acción, y cuida tus acciones porque se van a convertir en tu hábito, y cuida tu hábito porque se convierten en tu futuro. Algo así era la frase. Eso todos le llegan a la idea. Entonces, aquí o sea, un principio, un principio común. O sea, lo que nosotros pensamos se va a convertir en nuestra acción, y lo que el Señor nos está mandando aquí es que nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y porque Él sabe que lo que está en nuestra mente es lo que se va a reflejar en nuestra acción. Y se vistan del nuevo hombre. Y dice, esto no es solo el sentido de conocer hechos, sino en la capacidad de poner nuestras mentes en las cosas correctas. Eso es tan fundamental para la vida cristiana que el crecimiento cristiano incluso puede describirse como la renovación de nuestro entendimiento. Y suena familiar eso porque es el versículo de Romanos 12:2, ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y es una forma increíble como ve que el Señor le presta mucha atención a nuestro pensamiento, a nuestras acciones, y cómo esa es la raíz de toda la cosa. También en Filipenses, en todo lo bueno, todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo en esto pensar. Porque Él sabe que estas son las cosas que se reflejan en nuestra acción. Y son las cosas que van a hacer que nosotros nos vistamos del nuevo hombre. So, ya para concluir, este ni siquiera tiene explicación porque es demasiado explícito. Y ya estamos concluyendo. Ah, mira, terminamos temprano. That's fun. Ok, vamos a leer la conducta del nuevo hombre, 25 al 32. ¿Quién lo quiere leer? Dale, David. Sí, ok, mira lo que tú vas a hacer, David. Tú vas a leer el 25 al 29, yo voy a leer el 30 al 31. No. Déjame leer. Ok, leer el 30. La conducta del nuevo hombre. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amén. Gracias. Y entonces se pueden dar cuenta porque todo esto es como un mismo pasaje, una misma idea, y no hay mucha explicación realmente al respecto. La conducta del nuevo hombre, esta es la conducta que nosotros tenemos que tener. Así se ve un nuevo hombre, así se ve una persona vestida del nuevo hombre. Y voy a salirme de nuevo de la presentación. O sea, ustedes lo van a seguir viendo en la pantalla, yo creo. Para que ustedes vean esto, aquí. Aquí abajo. Era demasiado, pero es una ejemplificación muy interesante. Déjame quitar esto. Okay. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, nuestro perdón a los demás sigue el modelo del perdón de Jesús hacia nosotros. O sea, nosotros perdonamos porque Él perdona, nosotros amamos porque Él nos amó. Y cuando dice aquí, dejando toda falsedad, hablen verdad, con cada cual con su prójimo, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué usted le recuerda a un versículo que dice, el Señor es lento para la ira, grande misericordia? Ajá. Entonces, toda esta cosa que nos está diciendo que se vistan del nuevo hombre, son cosas que el Señor ya tiene en su carácter, son cosas propias del carácter del Señor. Dios retiene su ira por mucho tiempo hasta que perdona. Él nos soporta durante mucho tiempo, aunque lo provoquemos con dureza. Dios se acerca a las personas malas para cortejarlas hacia Él e intenta reconciliarse con las personas malas. Cuando nosotros estamos actuando de una manera en el nuevo hombre, nosotros no estamos actuando como un estándar moral de bondad. Nosotros estamos actuando como Dios, como Él quiere que nosotros actuemos, porque Él es bueno y Él actúa de esa forma. Y no solamente Él actúa de esa forma, Él se hizo hombre y actúa de esa forma con nosotros, para que nosotros podamos hacerlo. Dios siempre da el primer paso en el perdón, tratando de reconciliarse aunque la parte culpable no esté interesada en el perdón. Y como tenemos un chin de tiempo, ya sé que ya estamos terminando, pero yo me estoy leyendo Oseas, y hay una cosa muy interesante en Oseas que el Señor hace. Y como el pueblo de Israel. El Señor le dice a Oseas, al profeta, ¿verdad? Él le dice, cásate con una prostituta. Él le dice eso, cásate con una prostituta. Para que el pueblo, o sea, era una cosa increíble, como que para que el pueblo vea lo que ustedes están haciendo conmigo. O sea, tú te vas a casar con una prostituta y esa prostituta va a tener hijos con otra persona
y obviamente te está haciendo infiel porque una prostituta. Y ese sufrimiento que tú vas a sentir, Oseas, es lo que yo estoy sufriendo con el pueblo de Israel. El Señor ejemplificó literalmente su relación con Israel en la vida de Oseas. Y nosotros vemos que el Señor es constantemente el que ponía el primer paso. El Señor era el que buscaba al pueblo de Israel, aun cuando ellos no lo buscaban a Él. Y cuando, todo ese pequeño paréntesis fue para ejemplificar cómo nosotros actuamos en base al carácter del Señor. Nosotros no actuamos en base a lo que la otra persona piense que está bien o lo que la otra persona piense que está mal. Y por eso es súper importante, porque ahora la moral es muy relativa a lo que está bien o lo que está mal. Pero nosotros estamos tan seguros de quién nosotros somos, de nuestra identidad en Cristo, porque el Señor no cambia, o sea, el Señor no va a cambiar su carácter y su forma de ser, Él no cambia con nosotros, no cambió con Israel en todos los años que Israel le hizo coger lucha y no va a cambiar con nosotros, y nosotros no tenemos por qué cambiar. Cuando nosotros nos preguntemos por qué nosotros tenemos que ser buenos con el prójimo, o por qué tenemos que amarle, o por qué tenemos que servirle, o por qué tenemos que perdonar, o por qué tenemos que hacer toda esta cosa, porque tenemos que ser vestidos del nuevo carácter de Cristo, es porque el Señor ya lo hizo con nosotros. Y todo como un ciclo. Dios no requiere un periodo de prueba para recibir su perdón. O sea, todo habla del perdón del Señor como un ejemplo perfecto de lo que Él ya hizo con nosotros. Y ya eso es básicamente todo. Aquí habla más acerca del perdón de Dios. Y todas las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia, el hombre tiene un control de sus emociones. O sea, cuando surgen tales cosas, él puede lidiar con ellas de una manera que glorifica a Dios. Y ese es el beneficio de nosotros ser una nueva criatura. Que nosotros, no es que nosotros no vamos a sentir estas emociones, no es que nosotros no vamos a sentir ira, no es que nosotros no vamos a sentir enojo, no es que nosotros no vayamos a pasar por este tipo de cosas, sino que por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos controlarla y podemos someterla a la gloria del Señor. Y ese fue el capítulo 4 de vivir una vida para la gloria del Señor. Y cómo se ve el viejo hombre, el nuevo hombre y la unidad en el Espíritu. Súper importante y me encanta y me está gustando mucho Efesios. So, yes. Eso es todo. ¿Qué hora es? La 54, perfecto. Da hora para orar. Noraima tiene COVID. Carla Noraima. Ella tiene COVID, entonces vamos a orar por ella. Y es una petición de oración. Si alguien más tiene otra petición. ¿Alguien quiere decir algo? Yo no doy espacio para hablar porque lo que pasa es que cuando yo digo si quieren decir algo, nadie habla. Entonces yo después siento que estoy hablando mucho. Pero si todos quieren hablar, podemos hablar, no importa. Pero si nadie tiene una petición, la pueden escribir. Y si no, la voy a comenzar a orar. Entonces, bien, oremos. Señor, muchísimas gracias por este día, Padre. Te entregamos este día en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio y la inmensa bendición, Padre, que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder estar más cercanos de ti, Señor, de poder tener una relación de padre a hijo, Señor, que tú nos enseñes acerca de tu carácter, tú nos enseñes acerca de quién tú quieres que nosotros seamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la vida para ti, para tu gloria, Padre, como una vida, Señor, que es llena de abundancia, llena de gozo, llena de paz, Señor, y que no hay nada, Padre, que nos puede saciar más que esta, Señor. Te pedimos que cada día que estudiemos tu palabra, cada día que la leamos, Señor, nosotros podamos aprender más de ti, Señor, y no solamente que se quede el conocimiento, Padre, Señor, sino que se refleje en nuestra nueva naturaleza, Padre, que nos vistamos, Señor, de este nuevo hombre, Padre, que tú quieres que nosotros seamos, Señor. No porque... no porque sí, Señor, no porque cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, Señor, sino porque te da la gloria a ti, Padre, y porque también es bueno para nosotros, Señor. Porque las cosas que tú quieres que nosotros hagamos, las cosas que tú quieres que nosotros nos convirtamos, Señor, las cosas que tú quieres que cada día practiquemos, te dan la gloria a ti, Señor, y son de beneficio para nuestras vidas, Señor, y beneficio por la vida de los demás, Padre. Ayúdanos a vivir en amor, a crecer en unidad en la iglesia, Señor. Que la unidad en la iglesia sea una de nuestras prioridades, Señor. Que cada día nosotros crezcamos, Señor, fortaleciendo el cuerpo de Cristo, Señor, porque sabemos, Padre, que así, Señor, te glorificamos y así, Señor, crecemos en amor. Te pedimos que estas verdades, Señor, hayan cabida en nuestras vidas, Padre. Y por último, te queremos pedir por la situación de salud de Carla, Señor. Te pedimos, Padre, por ella, por su vida, para que tú la protejas y la cuides y la libres de todo mal, para que nada malo la toque, Señor, y que tú puedas seguir mostrándole tu fidelidad, Señor, y tu amor, Padre, a través de cómo tú tratas con ella, Señor. Te pedimos que ella pueda sentirse mejor muy pronto, Padre, y que todo esto caiga dentro de tu voluntad y dentro de tus planes y propósitos.
Gracias por esta noche nuevamente, Señor, y te pedimos perdón porque te fallamos constantemente. Queremos buscarte, Señor, pero lo hacemos mal, Padre. Y te pedimos que nuestras vidas sean transformadas por ti. Danos dulces sueños cuando vayamos a dormir, Señor, y que sea un buen descanso en esta noche. Bendice a cada una de las personas que entraron hoy y las que no pudieron entrar, que tú puedas bendecirlos y guardarles y que para la próxima, Señor, podamos reunirnos nuevamente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por entrar. Bye. Gracias, Amalia, te quedó muy linda el slide. Ay, gracias. Gracias, la gloria a Dios. Bye.